Vamos a iniciar ahora esta etapa ya en la unidad temática 5, que van a ser acontecimientos que van a vislumbrar lo que nos va a llevar al Renacimiento. Por eso esta unidad se llama Albores del Clasicismo, es decir, es el principio de todo el lenguaje y la arquitectura clásica que vamos a empezar a ver de ahora en más. Para hablar de clasicismo tenemos que pensar y situarnos en Italia. Vamos a ver entonces cuál es el contexto. Si vemos nuevamente los periodos en el tiempo, como habíamos hecho hasta ahora, vemos siempre nuestra permanencia romana, ¿sí? En esta barra de los 1000 años que ocupa toda la historia de Roma en todas sus instancias. Luego, lo que habíamos visto, esta división entre Imperio Bizantino en Oriente y todo lo que llamamos nosotros la Edad Media alta, plena y baja, ¿no es cierto? O sea, el paleocristiano, románico y gótico en Occidente, y también paralelamente desde el siglo VI hasta el siglo XIII todo lo que fue los diferentes califatos desde la aparición de Mahoma, la arquitectura del Islam. Para el siglo XIII tenemos la permanencia del Imperio Turco Otomano que finalmente ocupa estos territorios, pero que va a hacer perdurar siempre la creencia islámica y por supuesto el tipo de arquitectura del Islam. Y esto va a permanecer de manera paralela en los territorios ocupados por el Imperio Otomano. Por otra parte, nosotros tenemos el gótico como último periodo que habíamos visto en Occidente, para fines del siglo XIV. En el siglo XV, aproximadamente para 1492, que es el momento en que se descubre América, tenemos un desfasaje, digamos ya posicionándonos incluso sobre el principio del siglo XV, que es lo que nosotros usualmente llamamos el Renacimiento. Durante toda la etapa previa a 1492 ya hay elementos que vislumbran este renacimiento en las artes, en la cultura y en la arquitectura. Nosotros justamente vamos a ver toda esa primera época, toda esa transición que se da entre la Baja Edad Media o el final del gótico y el inicio de lo que va a ser la arquitectura clásica. Vamos a remontarnos hacia el siglo XI, es decir, lo que nosotros usualmente veíamos todavía como el final de la arquitectura románica. En el territorio español lo que sucede es que hay un acontecimiento muy importante que es la reconquista del territorio de la península ibérica por parte de la monarquía española. Recuerden ustedes que habíamos dicho que todos los califatos árabes habían poco a poco ido ocupando la península ibérica, incluso hasta llegar a la zona de los Pirineos, o sea, la zona más alta, más al norte de la península. Pero luego justamente se da la reconquista por parte de los españoles de los territorios que habían sido ocupados por los musulmanes. Después tenemos otro acontecimiento importante que es la primer cruzada, es decir, ustedes saben que las cruzadas eran estos grandes movimientos de ejércitos, en principio que iban con la idea de llevar el cristianismo hacia territorios de los infieles, es decir, de los que no eran cristianos, básicamente judíos y musulmanes, y que el resultado justamente de esta cruzada fue debilitar el poder de los musulmanes en el Mediterráneo, que había sido copado prácticamente por los árabes. Esto significó que en las ciudades antiguas medievales surgían nuevas ciudades extramuros dedicadas al mercadeo. ¿Por qué al mercadeo? Porque los territorios ya empezar a pacificarse, al tener los musulmanes menos poder y menos territorio ocupado, en general los reinos de Italia y también de España podían empezar a dedicarse un poco más libremente al mercadeo y al comercio. Primero esto fue muy incipiente, como dice acá, prácticamente fuera de las murallas de la ciudad medieval empezaron a aparecer pequeñas ciudades
como satélites, digamos, donde más que dedicarse a la tierra, como era lo usual durante la época románica, se dedicaban a mercadería y a comerciar con esa mercadería. Estas ciudades, que son extramuros, primero van creciendo y se construyen nuevos edificios que empiezan a funcionar justamente utilitariamente para estas nuevas ciudades. Por lo tanto, las ciudades antiguas, tanto las primitivas romanas que habían sido ocupadas y transformadas en ciudades medievales, como las nuevas ciudades medievales alrededor, por ejemplo, como habíamos visto en la clase del gótico, que se daban alrededor de antiguos monasterios o alrededor incluso de ciudades que habían sido ocupadas y más o menos establecidas todavía, que eran romanas, empiezan a adaptarse y a tener nuevos edificios. Por esto se cambia el paradigma. Esto es bastante visible y ostensible porque empieza a concebirse no tanto la tierra, los siervos, el señor feudal como la única fuente de riqueza, sino que también la manufactura y el comercio que deriva de tener buena manufactura era también un recurso importante para la economía. Aquí hay un cambio de paradigma muy importante que vale la pena tener en cuenta porque esto va a influir absolutamente en lo que viene después, tanto en la cultura como en la arquitectura. Habíamos hablado del siglo XI, pero fíjense ustedes hacia el siglo XIII, 2 siglos después, estas ciudades que decíamos nosotros, que eran apenas incipientes, extramuros, que prácticamente eran nada en relación a las actividades más importantes, que era justamente la actividad de los terratenientes, ¿no es cierto?, y la actividad agrícola. Para el siglo XIII ya estas ciudades empiezan a conformar ligas de ciudades que se dedican exclusivamente, prácticamente, al comercio. Ligas porque son ciudades que comercian entre sí, que tienen acuerdos entre sí y que conforman, por ejemplo, algunas de estas ligas que figuran en el mapa. La Liga Hanseática hacia el norte, sobre el mar Báltico, la liga que nos interesa muchísimo, la veneciana, por ejemplo, que incluye toda la zona de Constantinopla, parte de Turquía, de Grecia y por supuesto Venecia, que empieza a configurarse como una ciudad muy importante a nivel comercial y que está en territorio de la península itálica, y también otras ligas como por ejemplo la catalana hacia el este de la península ibérica, que también toma parte del norte de África, o la genovesa, que tiene que ver con su punto más importante, por supuesto, es Génova, también un puerto importante comercial dentro del territorio de la península itálica, que tiene ciudades con las que comercia. Entonces, este mapa empieza a diversificarse porque la actividad también se diversifica y, les diría, se centraliza prácticamente en el comercio. Vean ustedes entonces, aquí tenemos todos los intercambios de materiales en Europa, es decir, el comercio del grano que deviene de la agricultura, el de la lana que deviene de la ganadería, pero también la explotación minera, como el comercio del cobre o el comercio de las especias, ¿sí? Estas especias tienen que ver con ciertos elementos que nosotros conocemos hoy como pimienta, nuez moscada, distintas curry, bueno, todas las especies con las que en general uno ahora condimenta la comida. En ese momento las especies eran muy importantes porque ayudaban a que las comidas más perecederas, como especialmente la carne, pueda conservarse más tiempo, ¿no? En un momento, por supuesto, que no había forma de refrigerar los alimentos. Entonces las especias empiezan a ser muy importantes. También está la ruta de la seda, que acá no figura, pero que también toda la ruta, digamos, que tiene que ver con la cuestión textil empieza a ser muy importante. Y digo esto de lo textil porque en lo textil ya empieza a jugar no solamente la agricultura, sino también la manufactura. La manufactura de la materia prima, de la lana, del lino, ¿no es cierto?, que son de donde viene cada una de las materias primas para lo textil, empieza a ser absolutamente importante. Y fíjense ustedes cuáles son las ciudades, habíamos dicho, más importantes a nivel comercial.
Entre otras, dos que están en territorio de la península itálica son Venecia y Génova, ¿sí? Y si ustedes miran y hacen foco en este cuadrito que tenemos en la parte inferior izquierda, van a ver que atravesando todo lo que es la península itálica, desde Venecia hasta Génova, tenemos a mitad de camino una ciudad que va a empezar a ser muy importante, que es la ciudad de Florencia, que se va a dedicar justamente a ser parte de este intercambio comercial porque está a mitad de camino terrestre entre una ciudad portuaria muy importante que es Venecia y la otra que es Génova. Presten atención entonces a esta ciudad que empieza a aparecer como importante dentro de este mapa. Florencia tuvo, ahora tenemos una imagen acá a la izquierda, en la parte superior del siglo XIII, ¿no es cierto?, de lo que significaba Florencia y su relación incluso con el río, porque tiene la ventaja incluso que tiene al río Arno en su costa. Comenzó siendo una ciudad típica de fundación romana. Si ustedes miran un poquito la imagen de la derecha, en la parte inferior, van a ver que es la típica ciudad de Castro romano, ¿no es cierto?, donde tenemos un decumanos y un cardo, y que en función de esos dos ejes rectores se funda todo el resto de la ciudad y se arma la ciudad con una muralla. Durante el medioevo la ciudad empieza a crecer como crecen las ciudades medievales, es decir, orgánicamente, y empieza a expandirse armando nuevas murallas y luego tras esas murallas se vuelve a crecer la ciudad para armar nuevamente otro límite y así sucesivamente. Para el siglo XIII habíamos tenido en una zona casi periférica, digamos, de la primitiva ciudad romana, una especie de gran plaza seca donde se había alojado, en primer lugar, un baptisterio, que es esa imagen octogonal que ustedes tienen en el foco que se hace en la imagen superior derecha. Luego se había, sobre una antigua iglesia que se había situado allí, se empieza a crear otra iglesia que luego incluso se va a ampliar hasta configurar la iglesia que estamos viendo allí. Pero que para todo el siglo XIII y XIV había permanecido sin cúpula, es decir, no se había techado. La iglesia había permanecido como una iglesia gótica, digamos, de finales del medioevo, pero que no había podido techarse. Esa iglesia va a ser la iglesia de Santa María de las Flores, que, como les decía, lo primero que apareció fue el baptisterio, o sea, el lugar donde se bautiza, que tiene esta forma tan peculiar, una forma muy maciza, octogonal, y que luego se le va a ir adicionando, digamos, esta lectura más, un poco más clásica de arcos y pilastras. Luego va a estar la iglesia, que es la que vemos en la parte superior izquierda, y finalmente el campanario. Nosotros tenemos acá también en la parte inferior de la izquierda las tres imágenes de la evolución de la iglesia, de lo que fue la primitiva iglesia, que era la de Santa Reparata, luego la que propone Arnolfo di Cambio, que básicamente propuso muchas cuestiones a nivel urbano en la Florencia, digamos, de principios del clasicismo, y finalmente la última, ¿no es cierto?, que es la iglesia actual, que es la de Francesco Talenti. Presten atención a esta iglesia, presten atención al baptisterio y a sus puertas, porque luego va a haber mucho que decir respecto de lo que va a suceder con el devenir del baptisterio y de la iglesia a partir de las nuevas ideas propias del clasicismo que vienen ya con la transición de lo que implica el siglo XV. Todo esto de lo que hablamos, el nuevo paradigma que se inicia con, por un lado, el cambio de contexto en el sentido de las cruzadas, la recuperación de los territorios, tanto la reconquista española como los territorios tomados ya al Islam y devueltos al territorio occidental, digamos,
la recuperación de las vías navegables y por supuesto el aumento del comercio con la ubicación estratégica de lo que significa la ciudad de Florencia entre dos ciudades muy importantes, de ligas diferentes, pero ligas muy importantes también en el Mediterráneo, como son las ciudades de Venecia y de Génova, hacen que toda la cultura empiece a tomar un giro diferente y por lo tanto empiece a hablarse de una nueva narración, un nuevo modo de contar las cosas, un nuevo modo de entenderlas y de concebirlas. Un poco de qué se trata esta nueva narración a la que vamos a llamar clasicismo es lo que vamos a empezar a ver a partir de las diapositivas que siguen. Vamos a ver ahora las características que Giulio Carlo Argan da al Renacimiento en comparación con el gótico, en su libro Renacimiento y Barroco. Vamos a leer primero lo que dice Argan y después haremos las comparaciones necesarias. Dice: la renovación artística surge como polémica contra el gótico tardío y nace en Florencia en el momento de ascenso de las altas finanzas burguesas como antítesis a un gusto aristocrático y de corte. En este sentido, ustedes saben que durante el gótico tenemos en principio una aristocracia conformada por lo que queda, digamos, del señorío feudal, pero sobre todo por la monarquía y la corte. Y con el ascenso de las finanzas y del comercio de unas comunidades ya pacificadas, por supuesto que junto con la ciudad, con el cambio que significa la ciudad ya en el gótico, también existe un cambio importante en cuanto a la vida de esa ciudad que se va a nutrir, digamos, de actividades que ya no tienen que ver con el campo, con lo rural, sino sobre todo con el comercio y con una incipiente manufactura. Esta instalación de estas manufacturas van a tener lugar en Florencia. Es así que vamos a ver aparecer algunas fábricas de lana, de tejidos, sobre todo en esta región, y el comercio que le es inherente a este tipo de actividad. Por otra parte, sigue diciendo Argan: al vago esteticismo del ideal de la vida se opone la investigación específica. Es decir, ustedes sabían de que durante el gótico tenemos cierto ideal, cierto misticismo en relación al espíritu o a la vida espiritual, y el Renacimiento a esto le opone una investigación específica y de carácter científico. A la descripción poética se opone la construcción intelectual, es decir, la descripción poética, estética, que nos daba el gótico, tanto desde su música como desde sus narraciones, como también en las propias narraciones de los vitrales o de la narración que puede implicar la catedral gótica. A esto se opone durante el Renacimiento una construcción de tipo intelectual, una construcción racional, pensada, que va a dar lugar a una arquitectura totalmente nueva. A la variedad de las apariencias se opone la unidad estructural. Es cierto que si nosotros entendemos al gótico como este conjunto de espacios que nos permite percibir una serie de vivencias místicas, este espacio es rico en su variedad. Y en este sentido, justamente el espacio del Renacimiento va a ser un espacio integral pero único, es decir, donde la mirada en general está centrada en un único punto de vista que comprende todo, no solamente desde el punto de vista propio de la visión, sino también desde la intelección. A la diversidad de las técnicas se opone el método unitario del diseño. Es decir, esto lo habíamos visto incluso cuando dábamos la clase de gótico. En el caso del gótico tenemos una diversidad de modos de operar en lo constructivo, y esto implica también una diversidad de técnicas. En general, estas técnicas devenidas de la experiencia del paso del tiempo en relación a cómo construir las catedrales.
En el caso del Renacimiento, a esto se opone un método que es único y que tiene que ver con lo que se llama en italiano el diseño, que estrictamente quiere decir dibujo, pero para nosotros va a significar proyecto, es decir, la posibilidad de proyectar intelectualmente primero y en el papel después lo que va a suceder realmente en el espacio construido. Sigue diciendo Argan, al bello sin tiempo se opone la profundidad de la historia. En cierto sentido, lo que veíamos en la arquitectura gótica, dentro de su misticismo y dentro de su espiritualidad, una ausencia total de la noción de tiempo, mientras que en el Renacimiento el tiempo va a adquirir profundidad, así como el espacio, y esa profundidad va a estar dada por la historia. La historia va a ir hilando así uno a uno los acontecimientos en una suerte de línea de tiempo, que es como conocemos la historia desde el Renacimiento hasta ahora. También dice Argan, la historia es juicio, el juicio es individual. Oponerse a la tradición estilística y técnica significa inventar algo nuevo en el orden de las formas y de los procesos operativos. También la invención es acto individual. Adquiere así un relieve que nunca había tenido la personalidad del artista. Bueno, ustedes saben también que en el caso del gótico, la construcción de los edificios eran construcciones colectivas, mancomunadas, por lo tanto anónimas, que prácticamente necesitaban del esfuerzo de todo un gran grupo de, no solamente de los gremios de trabajadores, sino hasta de los propios ciudadanos. En este caso, la arquitectura va a estar confinada o relegada al rol de un solo personaje, por eso se habla acá de individualidad, que va a ser la figura del arquitecto. Una sola persona que va a pensar cómo será la arquitectura que se va a proponer y que luego se va a construir. A proponer primero en los papeles y luego finalmente a construir. Bien, para hacer entonces un esquema de 2 columnas para ver las diferencias entre el gótico, que es el mundo medieval que se está dejando atrás, y el Renacimiento, que es el mundo del clasicismo, que retoma, por supuesto, cuestiones clásicas de Grecia y de Roma, pero con aditamentos muy importantes propias del contexto ya del siglo XV, tenemos, entre otras características, por un lado que al gusto aristocrático y de corte, que es propio del gótico, es decir, al gusto de unas minorías, que son, por un lado, los señores feudales y por otro lado la monarquía, se le opone el gusto y las apetencias de otra clase que empieza a tomar relevancia y que está en ascenso, que es la clase burguesa, surgida justamente de las altas finanzas, también como consecuencia de un comercio floreciente. Luego, al vago esteticismo del ideal de la vida, en el sentido de lo ideal del gótico y del misticismo del gótico, donde tiene preeminencia la fe por encima de otros valores, aparece la investigación específica y científica que aporta el Renacimiento. Ya no se va a creer en cualquier cosa. La fe no es una alternativa válida. Lo único válido es aquello que se pueda probar, investigar y, por supuesto, tomar siempre prestado de la ciencia todos los instrumentos para armar esta nueva realidad. En el gótico era muy común la descripción poética, es decir, la descripción que surgía casi metafóricamente de todas las subjetividades de los poetas, mientras que en el caso del Renacimiento empieza a aparecer una objetividad intelectual, es decir, todo lo que puede ser pensado y racionalizado puede ser creído, puede ser llevado a cabo y tiene visos de realidad.
En el caso del gótico hay una gran variedad de apariencias. El gótico es un momento, que uno lo puede ver incluso con las catedrales, donde se acepta variedad de alternativas formales, espaciales, visuales, mientras que en el caso del Renacimiento, si hablamos de arquitectura, va a haber una única idea que se va a materializar en el espacio y en la arquitectura, logrando una unidad estructural, o sea, un todo integral, pero con un único punto de vista y una única idea que unifica todos los valores diferentes. En el caso del gótico había también en ese mismo sentido una diversidad de técnicas constructivas, por ejemplo, y de experiencias en función de los lugares de donde estuviésemos hablando. El gótico de Italia no era igual que el gótico de España o el gótico de Alemania o el de Francia. En el caso del Renacimiento, la idea es que haya un método unitario de diseño, es decir, de dibujo o de proyecto, y en ese caso va a haber también la idea de una cierta universalidad de los métodos y del diseño o proyecto. Luego, en el caso del gótico, tenemos una belleza casi atemporal, digamos, donde la belleza está más asociada no tanto a lo objetivo, sino a lo subjetivo y a lo espiritual, mientras que en el caso del Renacimiento empieza a aparecer este corte importante en el tiempo, que es la profundidad, darle profundidad a la historia, es decir, entender la historia como una sucesión de acontecimientos que tienen cierta profundidad en el tiempo, porque su devenir puede cortarse, puede armarse, digamos, o construirse en función de una cierta linealidad, donde cada espacio temporal precedente va a influir en el espacio temporal que le sigue y así sucesivamente. Por ejemplo, para visualizar esto, en cuanto a las representaciones estéticas, podemos ver dos pinturas que van avanzando en el tiempo y nos van mostrando las diferencias en la representación. A la izquierda tenemos un cuadro de un autor anónimo del siglo VI, es decir, lo que ustedes ven más o menos como contemporáneo a la arquitectura cristiana primitiva. Es el cuadro de Cristo y San Menas, y aquí pueden ver la desproporción de las figuras, las cabezas excesivamente grandes, los ojos almendrados, también casi como desorbitados, la prácticamente nula profundidad de las figuras, es decir, son figuras planas. El propio libro se ve prácticamente como un plano, es decir, la incipiente perspectiva que pretende verse no es tal, sino que uno no puede notar la profundidad. Las ropas, las vestimentas, en cuanto a la caída, por ejemplo, de las telas, son absolutamente abstractas, son líneas planas que en absoluto dan idea de profundidad. Si pasamos a la imagen siguiente de la derecha, que ya estamos sobre el siglo XII, es decir, lo que ustedes ven ya como entrado prácticamente el gótico, esta pintura, que es la Anunciación de la Virgen María por el Arcángel Gabriel, está en la iglesia de Sant Pere de Sorpe, en Altoneu, España. Y por supuesto también de autor anónimo, como son la mayoría de estas imágenes. Bueno, aquí seguimos con otra imagen, en este caso de Cimabue, que sí es un autor conocido ya para el siglo XIII. Todavía estamos dentro de la Edad Media y empezamos a ver cómo se perfilan un poco mejor las proporciones humanas, aunque estas vírgenes y ángeles en realidad siguen teniendo una posición hierática prácticamente sin expresión, como veíamos también en la Anunciación de la Virgen en el cuadro anterior. También hay una relación de tamaño según la importancia de las imágenes. Por eso ustedes van a ver que la imagen de la Virgen es mucho mayor que la de los ángeles, que tienen menor importancia. Tampoco hay
una perspectiva acusada, si bien el cetro o el trono donde está sentada la Virgen tiene cierto carácter lineal que podría estar anunciando lo que sería una perspectiva. De todas maneras, esta es todavía muy primitiva. En la imagen de la derecha, donde vemos la expulsión de los diablos de Arezzo, del Giotto. Giotto es un autor anterior a 1300, o sea, pero ya nos acercamos al siglo XIV, es decir, al final del gótico, y vemos allí que en los edificios especialmente se empieza a entrever una perspectiva que pretende ser un poquito más cercana a la realidad. Incluso los propios edificios, como por ejemplo el de la izquierda, que es de carácter eminentemente gótico, de un gótico italiano, y el edificio de la derecha, que es más bien medieval también, pero a nivel de castillos o torres con esas almenas y demás, todas esas imágenes tienen un principio de perspectiva. Es decir, ya no hay esa planitud de la imagen y tampoco la inexpresividad que veíamos en las imágenes humanas hasta este momento. Por ejemplo, el fraile que está expulsando a los diablos o a los demonios tiene una actitud que puede identificarse con una actitud humana. Ya no son imágenes sin sentimientos hieráticas como eran durante toda la Edad Media. Bueno, aquí vamos a comparar la Anunciación que hoy veíamos más adelante y que no desarrollamos tanto y que ahora sí nos va a dar la oportunidad de compararla con otra anunciación, es decir, el mismo motivo, la anunciación de la Virgen, de que va a ser madre por el arcángel Gabriel. Y sin embargo, la imagen de la derecha, que es una anunciación pintada por Fra Angelico, ya sobre el siglo XV, o sea, ya entrado el Renacimiento, hay una diferencia importante y notable entre las dos, a pesar de que el tema es el mismo. Fíjense a la izquierda, otra vez estas imágenes abstractas, hieráticas, prácticamente sin sentimiento, con colores que aluden más bien a las cuestiones simbólicas, el rojo, el azul y el dorado o el amarillo, que tienen que ver con el significado de la santidad, y en absoluto ninguna perspectiva. Las imágenes parecen estar casi flotando en una especie de limbo o en una nada, y prácticamente el escenario no tiene ningún tipo de realidad, de nada que pueda asociarse a la realidad. Sin embargo, hacia la derecha, en la Anunciación de Fra Angelico, vemos de nuevo a la Virgen, pero en una posición ya mucho más expresiva, como aceptando lo que le dice el arcángel, sumisa frente a esta llamada del Señor, y esta expresión se hace notable. Por otra parte, el escenario en el que transcurre la Anunciación tiene características reales, y esa realidad está dada por la propia arquitectura, que no solamente tiene ya características de lo que va a ser la arquitectura del Renacimiento, sino que también tiene una profundidad marcada y acusada por la perspectiva lineal. También ese lugar donde se encuentra la Virgen y donde se da este suceso tiene incluso profundidad, se ve incluso una puerta con una habitación donde hay elementos detrás, es decir, que tiene una realidad posible. Eso es lo que enmarca a este suceso. Bueno, estos dos cuadros son de Masaccio y ya se encuentran en pleno Renacimiento, mitad del siglo XV, la Trinidad en un caso, el tributo en el otro, y aquí la perspectiva, siempre acusada por la propia arquitectura, por ejemplo a la izquierda por el casetonado de esta bóveda de cañón, o a la derecha por el paisaje por un lado, pero el edificio de la derecha que tiene una especie de pórtico, digamos, donde la profundidad es evidente. O sea, aquí
evidentemente la imagen de los personajes, Cristo y sus discípulos, o la Virgen y Cristo, también tienen una realidad hasta en su propia fisonomía, es decir, son seres reales y se los puede entender como seres de carne y hueso, y que es posible de que existan. Cuando llegamos al sumum de esta lectura, digamos, del Renacimiento y de la pintura del Renacimiento es con Leonardo. Leonardo da Vinci, por ejemplo, en estas dos pinturas, La Virgen de las Rocas de 1483 y La Última Cena, la famosa Última Cena también de Leonardo de 1495, nos hablan de lo que son los principios compositivos de la pintura del Renacimiento. Aquí no solamente vemos perspectiva, vemos seres reales, vemos imágenes en actitudes reales, posibles, no hieráticas, sino que tienen vida, es decir, que hay algún tipo de expresividad que nos hace ver que hay una vida detrás de cada uno de estos personajes, sino también hay una composición que tiene los parámetros propios del Renacimiento y de la racionalidad del Renacimiento. La composición, por ejemplo, en el caso de la izquierda, es una composición triangulada donde, por ejemplo, la Virgen es el personaje principal y se encuentra en el centro del triángulo, y luego el niño, San Juan, están armando el triángulo junto con esta especie de nodriza, digamos, que acompaña al niño. El triángulo perfecto, que es aparte una figura estable y por lo tanto da una cierta estabilidad al cuadro, a toda la composición. En cierto sentido pasa lo mismo con el cuadro de la derecha. En este caso, toda la perspectiva de todo el edificio donde se sitúa la escena converge, sus puntos lineales, digamos, sus líneas de fuga, convergen a un punto que es la cabeza de Cristo y que por supuesto es el personaje principal de toda la composición. Y aquí de nuevo el tema de la Anunciación, pero esta vez por Leonardo da Vinci. Y aquí por supuesto no queda duda de que es una escena que tiene visos de realidad, la propia actitud de la Virgen, del ángel, la perspectiva, el escenario natural y el escenario arquitectónico, y el propio vestido de la Virgen, los rasgos propios de la tela al caer, este drapeado, digamos, tiene cierta naturalidad que las otras imágenes no tenían. Bueno, y aquí simplemente dejo para que ustedes miren comparativamente el tema de la Anunciación de la Virgen, es decir, siempre el mismo tema, pero realizado en distintas épocas en diferentes pinturas. En el siglo XII por el autor anónimo, a principios del siglo XV por Fra Angelico y ya sobre fines del siglo XV por Leonardo. Esta rigurosidad en la composición de todas las pinturas, de todo el escenario del cuadro, perspectivas a un punto de fuga, composiciones trianguladas, los personajes principales en primer plano, los que se van alejando siempre más pequeños en segundo, tercer y cuarto plano conforme se va en perspectiva. Estos son los principios que va a tener la pintura renacentista, y en este caso ya prácticamente finalizando el Renacimiento y a las puertas del manierismo, un autor como es Rafael Sanzio, que siempre se lo ha entendido como uno de los personajes cúlmine en cuanto a la pintura del Renacimiento. Todas estas características están evidenciadas tanto en los desponsorios de la Virgen a la izquierda como en la Escuela de Atenas a la derecha. Volviendo con Giulio Carlo Argan en Renacimiento y Barroco, hace una relación entre lo que sería la representación del espacio en el caso del Renacimiento y al mismo tiempo lo que significa la aparición del concepto de historia como lo entendemos hoy. Dice Argan, la forma o la representación racional del espacio es la perspectiva.
la forma o la representación racional de la sucesión de los acontecimientos es la historia. Puesto que este orden no está en las cosas, sino que les es dado por la razón humana que las piensa, no hay diferencia entre la construcción y la representación del espacio y el tiempo. En este sentido, lo que dice Argan es que tanto la construcción en el espacio está hecha a priori por el hombre a merced de su intelecto, gracias a su intelecto, y es así que se razona ese espacio intelectualizado, y al mismo tiempo también se piensa la sucesión de acontecimientos en el tiempo, y a esto es lo que llamamos historia. Sigue diciendo Argan, la perspectiva da el verdadero espacio, es decir, una realidad de la que se ha eliminado todo lo que es casual e irrelevante o contradictorio. La historia da el verdadero tiempo, es decir, una sucesión de hechos de la que se ha eliminado lo que es ocasional, insignificante o irracional. La perspectiva construye racionalmente la representación de la realidad humana, puesto que el mundo es naturaleza y humanidad. Perspectiva e historia se integran y juntas constituyen una concepción unitaria del mundo. Este es el mundo del Renacimiento, donde todo es pensado, intelectualizado antes de que el acontecimiento aparezca. Es decir, todo está premeditado, mediado por el intelecto humano. Bueno, este es el invento que se atribuye a Brunelleschi, que es justamente el poder visualizar los objetos en el espacio de un modo racional a través de una suerte de líneas que parten de la visión del ojo humano y que va a coincidir con el punto de fuga en la línea del horizonte. Esta representación del espacio en una bidimensión del espacio que es tridimensional es lo que se llama la perspectiva lineal y es el invento que se atribuye a Brunelleschi. En este mismo sentido, como decía Argan, la sucesión del tiempo en el continuum del espacio-tiempo, la aparición de la línea cronológica donde los sucesos están marcados por fechas que se dan cronológicamente, esto es la construcción histórica y es coetánea a la construcción de la perspectiva en relación al espacio. Aquí es importante una frase que si uno no la piensa mucho puede pasar inadvertida. En el Renacimiento se ajusta la realidad a cómo puede ser pensada. Es decir, la realidad no dicta lo que se representa o lo que se piensa, sino que se realiza aquello que puede ser pensado previamente, ¿sí? Es decir, que hay una intelectualización previa de la realidad que luego sí se transforma finalmente en lo real. Vamos a oponer entonces dos modos de narrar los acontecimientos. Para el concurso de las puertas del baptisterio se hizo un llamado a los artistas del momento y a este concurso acudieron con sus propuestas respectivas tanto Ghiberti como Brunelleschi. Podemos ver el motivo, que es el sacrificio de Isaac, es decir, según lo que dice la Biblia, y Abraham se ve obligado por una orden de Dios a sacrificar a su único hijo Isaac. En el caso de Ghiberti, que es un artista muy emparentado todavía con la composición de tipo medieval, es decir, más rígida, más hierática, sin violencia, sino más bien con cierto estatismo, el sacrificio de Isaac significó esta imagen que tenemos hacia la izquierda,
donde hay una composición clara, donde Isaac está como enfrentando al cuchillo en la mano de Abraham, y que donde los acontecimientos y los personajes permanecen con cierto estaticismo, y al mismo tiempo el propio ángel, que es el que detiene al sacrificio, está simplemente con una mano señalando que el acontecimiento debe parar. En el caso de Brunelleschi, evidentemente hay una novedad en el sentido en que los personajes están viviendo de una manera mucho más dinámica el acontecimiento que se narra. Vemos como el ángel toma con violencia la mano de Abraham, y al mismo tiempo Abraham, con la misma violencia también, sostiene el cuello de su hijo Isaac, que va a ser sacrificado. Es decir, aquí hay un movimiento donde la escultura, este bajorrelieve de las puertas, parecen inmovilizar un acontecimiento que se está dando en este momento en el tiempo. Es decir, detenemos un acontecimiento que tiene movimiento y dinamismo. Podemos ver así que la composición en el caso de Brunelleschi es mucho más vívida y mucho más dinámica. El espacio del Renacimiento es una construcción de un espacio racional que muestra impositivamente cómo debe mirarse, ordena cómo debe mirarse, y para ello crea sus propias normas, que son las que se deben seguir. Si queremos hacer una clara diferencia entre el gótico, que es el momento que estamos dejando atrás, y las novedades del Renacimiento, podemos, además de lo que hemos visto hasta el momento en estas dos columnas, incorporar también que en el gótico tardío, como habíamos visto en la clase anterior, el proceso constructivo es de prueba y error, mientras que en el Renacimiento el proceso es diferenciado. Hay una ideación previa y luego una ejecución en obra. En el caso del gótico tardío, el corte de la piedra da la cifra, es decir, primero tenemos el corte a escuadra y en proyección sobre el suelo, en el propio lugar, y luego aparece la cifra, es decir, la cantidad de metros, el diámetro que debe tener el arco, los metros que debe tener una luz, pero todo esto surge a posteriori, mientras que en el Renacimiento primero está el cálculo o la cifra y luego se da el corte conforme a esa cifra, es decir, hay una inversión de los términos, en primer lugar la cifra y luego el corte, que es lo mismo que decir, en primer lugar, el diseño proyectado y luego la construcción. En el gótico tardío, el diseño es comunitario y anónimo, mientras que en el Renacimiento el diseño es individual y con nombre y apellido. Veremos cómo ahora las obras son indubitables de un autor y no de otro. Todas las obras más importantes tienen su autor. Santa María de las Flores es lo que se conoce también como la Catedral de Florencia. Es una catedral que en realidad tiene estilo gótico, un gótico evidentemente italiano, que como sabemos es diferente al que podemos encontrar en España o en Francia o en Alemania. Esta catedral había quedado sin techar en su crucero y solamente se tenía un tambor octogonal que debería ser cubierto de alguna manera. Se llamó también a un concurso a ver quién podría hacer esta hazaña, ya que, por ejemplo, no se podía al modo gótico colocar contrafuertes debido a que justamente sobre el tambor se encontraban estas cupulinas que estaban justamente girando alrededor del tambor y que no permitían la colocación de contrafuertes. Por tanto, la cúpula debía levantarse sin posibilidad de contrafuertes. Luego de algún tiempo y de algún cálculo y por supuesto
poniendo a la orden del día todos los principios que habíamos visto del Renacimiento en cuanto al cálculo, a la cifra, al diseño previo y demás. Brunelleschi propone una cúpula que va a tener una doble cáscara y en este sentido esta solución va a significar una novedad debido a que aligera el peso de la cúpula. Por un lado, porque aliviana y tiene una especie de cámara de aire que incluso puede ser transitada por una escalera, como vemos aquí en la imagen inferior derecha, en su interior, una escalera que va justamente en forma de espiral alrededor de toda la cúpula, por el medio entre las dos cáscaras. Por otro lado, coloca nervios, un sistema de nervios muy al estilo gótico, que esto permite también canalizar los esfuerzos hacia ciertos lugares puntuales, y también peralta la cúpula, es decir, no tenemos una cúpula de media naranja, tampoco una cúpula, ojival, pero sí al menos tenemos una forma peraltada donde los esfuerzos se verticalizan, es decir, se disminuyen los esfuerzos horizontales. Por otro lado, estos nervios terminan en un anillo de compresión muy al modo gótico y ese anillo de compresión se corona con una especie de tapón que ocasiona mayor presión y carga, digamos, sobre todo el sistema, cerrando estructuralmente el sistema con una linterna que también genera iluminación cenital. En cuanto a la construcción, se construyó sin cimbras y esto pudo hacerse debido a que la mampostería que fue rodeando la cúpula y que conformó propiamente la cúpula, fue haciéndose con un aparejo de espina de pez, que es el que encontramos aquí en la imagen superior derecha. Este aparejo permite que los ladrillos se encuentren trabados a medida que se va construyendo la cúpula, de manera que no se deslicen ni se caigan en ningún sentido, y esto permitió que en forma de espiral se fuera construyendo con los ladrillos hasta llegar al final de la cúpula sin necesidad de cimbra. Estas novedades implican un avance tecnológico, pero sobre todo intelectual, en el pensar cómo solucionar un problema como este, y donde se usa la tradición, es decir, se usan algunos elementos propios del gótico, pero también se innova con algunas soluciones nacidas justamente del intelecto, del cálculo y de la posibilidad de tener la cifra previa pensada de antemano. Bueno, esto es simplemente para graficar lo que acabábamos de decir con respecto a la comparación gótico-renacimiento. En el caso de la izquierda, en el gótico, primero tenemos la piedra, es decir, el arco conformado por el corte de la piedra, y luego, en segundo lugar, los metros o la cifra que surge de ese corte hecho en la piedra. Y en el caso del Renacimiento, primero tenemos los metros a cubrir y la cifra que necesitamos de diámetros y el cálculo general que nos dará cuál es la forma precisa que debemos construir, y en segundo lugar tendremos la construcción o la concreción de esa idea que en principio es fruto de un cálculo. Bueno, en un caso podemos ver cómo este hecho de construir en el gótico en base a prueba y error determinan que las formas de las catedrales, por ejemplo, sean de lo más variadas, incluso admitiendo el rediseño en la propia catedral. A lo largo de los años y a veces siglos que dura la construcción de una catedral, se reformulan muchas formas de construir. Tenemos, por ejemplo, el caso que vemos aquí de la fachada de Chartres, donde una torre es totalmente distinta a la otra. Es decir, no hay una simetría que seguir, que podría ser, sí, un principio del Renacimiento. Y también, dentro del mismo gótico, a la derecha,
una vista de la pared de la nave principal de Notre Dame, donde vemos como un tramo es distinto absolutamente en resolución formal al otro. Y esto es admitido por la propia catedral y por el tipo de construcción que se da en el gótico. En el caso del Renacimiento, todo está previsto de antemano gracias al proyecto, todo queda en el papel. La cifra está antes, el cálculo de cuánto debe medir, qué proporción debe tener, y esto que se presume y que se ve en el papel está previsto absolutamente y luego se construye tal cual como se hubo previsto. Lo que podemos decir, concluyendo en cuanto a este proceso en el Renacimiento, es que es la construcción de un espacio racional que es transposición del espacio ideado y luego dibujado, y que por lo tanto no da lugar a incongruencias. ¿Cuáles serían en este sentido los principios arquitectónicos del Renacimiento? El espacio es pensado desde un único punto de vista, el del autor, el observador. El espacio es controlado por la perspectiva según ese punto de vista que coincide con el punto de fuga. La perspectiva central no es otra cosa que la reducción del espacio a términos matemáticos para poder racionalizarlo. O sea, la única manera de comprender el espacio, de entenderlo, es racionalizarlo. Poder entenderlo a través del intelecto. El espacio está entonces regulado y controlado por las formas platónicas. ¿Cuáles son las formas platónicas? El círculo, el cuadrado y el rectángulo de oro. La totalidad espacial se construye por la repetición de módulos. Ustedes habían visto el rectángulo de oro en el caso de Grecia. El Renacimiento retoma estas novedades griegas y las hace suya y las vuelve a implementar en su propia obra. Siguiendo con estas características, se utilizan las proporciones. Las proporciones, en definitiva, es la sistematización de las formas particulares a una representación coherente. Es, en definitiva, también la relación entre las partes y el todo. Cada parte no es una cosa individual que no tiene nada que ver con otra, ni tiene nada que ver con la totalidad, sino que justamente está en función de una totalidad. A eso se le llama proporción. La obra es una unidad y por tanto el espacio que alberga también. Se entiende el espacio como un espacio único donde todo se subordina a un punto de vista que es el punto de fuga, pero también es el punto de vista del observador y del creador de esa arquitectura, que es el arquitecto. El espacio, por tanto, es estático, mensurable y finito, es decir, se lo puede ver, se lo puede asir de una sola mirada, se lo puede medir y no es infinito, no es una cosa que no se pueda manejar ni visualmente ni sensorialmente, sino que se lo puede comprender absolutamente como único. El lenguaje, es decir, la manera en que se expresa esa arquitectura a quien la observa, responde a cánones que son tomados de la arquitectura clásica. Es en ese sentido que se habla del renacimiento de la arquitectura de Grecia y de Roma. Y otra cosa muy importante es que la tecnología se subordina a la forma. Aquí en el Renacimiento es muy importante los parámetros que tienen que ver con la forma, como las proporciones, la modulación, el lenguaje, todas cuestiones formales. Y es por eso que si aparece alguna variable dentro de la tecnología que obstaculice el modo en que se quiere llevar a cabo la forma, esa tecnología es subordinada. O sea, se trata de que la tecnología no se exprese, sino en todo caso se esconda, como se esconden algunos tensores, por ejemplo, en algunos edificios, con tal de que el edificio no se venga abajo y se preserve la idea de proporción, de modulación, que para el Renacimiento es mucho más importante que la noción de tecnología y de estructura. Bien, habíamos visto entonces cómo empieza a iniciarse el clasicismo en territorio italiano, ¿no es cierto?, con Florencia como una de las ciudades más importantes dentro de este clasicismo y que va a ser la cuna del Renacimiento.
Pero también es importante para nosotros, que hemos venido viendo el devenir de España, ¿no es cierto?, a través de lo que fue el románico en España, el gótico en España y también, sobre todo, la presencia musulmana en España, que es muy importante. Vamos a ver qué pasa con el clasicismo en el territorio de la península ibérica. Si volvemos a ver los periodos en el tiempo como antes, podemos situarnos nuevamente en este inicio del clasicismo, pero pensando en España adquiere mayor valor aún la fecha de 1492, es decir, cuando se da el descubrimiento de América, porque es al mismo tiempo la fecha también de la reconquista española, es decir, la reconquista del propio territorio de manos de los musulmanes. Y es esto lo que, por supuesto, también alienta a los reyes católicos a embarcarse en una aventura tan importante como va a ser, en definitiva, el descubrimiento de América para esta misma fecha. Cuando veíamos la arquitectura musulmana, veíamos cómo finalmente el Islam empieza a crecer en el territorio y empieza a ser cada vez más importante, hasta llegar a todo lo que sería toda la península ibérica, ¿no es cierto? Para el siglo VIII está prácticamente tomada toda la península ibérica, y es lo que poco a poco va a ir reconquistando España hasta que finalmente para el siglo XV puede tener todo su territorio nuevamente en sus manos. Aquí vamos a ver en detalle cómo se fue dando la reconquista española del territorio. Fíjense, de norte a sur se va retomando ese territorio que había sido tomado por el mundo musulmán, y vemos que para el año 1054, desde los Pirineos hacia abajo, se va tomando ese territorio hasta llegar prácticamente a tomarlo totalmente para el año 1450. Y quedando solamente como bastión, digamos, de la arquitectura musulmana y de la cultura musulmana, el Reino de Granada, que es lo que ustedes ven sobre el final y que habíamos visto también cuando dimos la clase de arquitectura islámica. Fíjense las fechas, para 1492 cae Granada y con esto se finaliza la reconquista del territorio, justamente bajo el reinado de Isabel y Fernando, es decir, los reyes católicos. Los reyes católicos, que son los mismos que auspician la llegada de Colón a América también para 1492. Este acontecimiento entonces para España y para el clasicismo, para el mundo clásico que va a empezar a surgir a partir de esta época, y muy dificultosamente, porque cabe decir que todo el clasicismo empieza a aparecer en España de manera muy menguada y con mucha dificultad, puede compararse con las fechas en las que, por ejemplo, en el caso de Florencia, ya tenemos a Brunelleschi haciendo sus primeras armas con el lenguaje clásico. En 1418 Brunelleschi construye la cúpula de Santa María de las Flores, que era lo que habíamos visto en Florencia. Y aquí hay una frase de Spiro Kostov, que es uno de los autores que nosotros nos interesa que lean. Vamos a leer esta frase juntos, y él dice un poco respecto justamente al devenir de los musulmanes. Los musulmanes no fueron exterminados ni desaparecieron, languidecieron, filtrándose su música a través de los sonidos de la canción española y floreciendo su hipnótica ornamentación en muchos muros cristianos. Y su sueño arquitectónico continuó en el norte de África. Los musulmanes, antes puritanos, de Ifriquia y Marruecos, habían sucumbido al encanto y a la ligera sofisticación de Andalucía, 2 siglos antes que la Alhambra. Algunas de las mejores acciones arábigas, madrazas, palacios, tumbas, están en Fez, Taza, Rabat, Marrakech. Y estos son los lugares que sostendrían todavía algún tiempo este mundo efímero después de la caída de Granada. Después también se acaba su sueño.
Esto quiere decir que en realidad, aunque nosotros hablemos de la Reconquista española, esa cultura que permaneció tanto tiempo en el territorio de la península ibérica se va filtrando en las costumbres, en los modos de hacer, en la propia religión, en el lenguaje, en también las artes y, por supuesto, en la propia arquitectura, que es lo que nos interesa ver a nosotros. De qué manera esa arquitectura musulmana y esa cultura musulmana no muere, sino que permanece en la arquitectura española. Vamos a poner, por ejemplo, como caso la mezquita de Córdoba. Habíamos visto con ustedes que en la clase del Islam, la mezquita de Córdoba en 1238 fue consagrada como catedral cristiana. Es decir, cuando empieza la Reconquista, lo que se hace en primer lugar es consagrar toda la mezquita como catedral cristiana, como modo de exorcizar, digamos, las costumbres musulmanas. Y luego, en 1523, se construye incluso, se da permiso para que se construya la catedral en ese territorio, digamos, ya propio de la mezquita, en plena sala de oraciones de la mezquita, y que esa catedral se va a hacer en estilo plateresco, que es un estilo español que tiene rasgos, ahora lo vamos a ver más detenidamente, pero tiene rasgos, por un lado, medievales, pero también algunos atisbos clásicos. Y fíjense lo que dice Carlos V en su primera visita a Córdoba. Carlos V es el rey de España en esa época, en el siglo XVI, o sea, ya avanzado el tiempo, ¿no es cierto?, con respecto a esto que estamos viendo ahora. Pero él dice que sintió un enorme disgusto cuando vio la mezquita de Córdoba. Y entonces le dijo al séquito del obispo: si hubieras sabido lo que queríais hacer, no lo habrías hecho, porque lo que aquí lleváis a cabo puede encontrarse en todas partes, y lo que antes teníais no existe en ningún otro lugar del mundo. Lo que estaba queriendo decirle Carlos V es que, en definitiva, hicieron algo que podría encontrarse en cualquier lugar del mundo, digamos, que es esta catedral plateresca, una catedral cristiana, y que lo que había antes, que era este resabio musulmán con toda esa impronta arábiga y por supuesto propio también de la arquitectura islámica, no podía encontrarse en otro lado y era muy propio de su territorio, era lo que le daba identidad al territorio. Para que vean hasta qué punto, hasta el propio rey, digamos, evidenciaba esta influencia de los musulmanes en la arquitectura española. Para hablar de clasicismo en la arquitectura española ya no podemos hablar del siglo XV, sino que tenemos ya que avanzar prácticamente sobre el siglo XVI. Los estilos que se daban en España hacia 1500, por un lado, hacia el norte, una tradición románica y gótica muy fuerte, ¿no es cierto?, que permanecía. Acuérdense que lo románico sobre todo fue de mucha pregnancia en cuanto a cultura y arquitectura en la península ibérica y sobre todo en el norte. Luego, el último bastión de los árabes en España fue el sur, y por lo tanto es el lugar que más influencias árabes musulmanas tuvo. Y luego una variante, digamos, que tiene que ver con algún contacto con el Renacimiento italiano, a través de que Alfonso V de Aragón es también rey de Nápoles en algún momento, en el siglo XV, y por tanto, por supuesto, con las cortes de cada uno de los reinos hay algún tipo de influencias y vienen algún tipo de variables que son propias de la arquitectura del Renacimiento italiano. Y también, por supuesto, todas las vertientes derivadas de ciertas interpretaciones particulares de cada una de estas influencias, es decir, de la medieval, de la árabe y la del Renacimiento. Vamos a dar ahora las características de las arquitecturas que han ocupado la península española a principios del siglo XVI. Podemos hablar del plateresco, que lleva ese nombre porque se compara con la menuda y rica decoración de los plateros, o sea, la labor que han hecho los plateros en plata, de orfebrería, y que de alguna manera ese tipo de trabajo tan menudo, tan detallado, es llevado a las fachadas de las arquitecturas.
es decir, se traduce la tarea hecha por los plateros en plata a piedra en el caso de la arquitectura. Abarca los 2 primeros tercios del siglo XVI, es decir, de 1500 a 1560. En esta arquitectura se funden elementos propios del estilo gótico, el gótico isabelino, que es un estilo que ahora vamos a ver algunos detalles, tiene que ver con el gótico en el momento en que la reina Isabel está en el trono, en España, y el mudéjar, que es la arquitectura propia justamente de los musulmanes, que habíamos dicho que en la península han tenido una presencia importante y por mucho tiempo. Y además con algunas primeras innovaciones renacentistas que también habíamos dicho han venido de parte de la península itálica. Luego el purismo, que es una etapa de arquitectura con una decoración más sobria, centrado en el último tercio del siglo, es decir, de 1560 a 1600, con edificios en general monumentales y mucho más equilibrados, donde se notan las influencias clásicas, por lo tanto los elementos constructivos dan cuenta de este clasicismo, de este lenguaje afín a la arquitectura, especialmente del Renacimiento. Bien, aquí 2 detalles del plateresco, uno en la Universidad de Salamanca de 1529, allí podemos ver en la portada una serie de elementos decorativos que tienen que ver con una fina tarea prácticamente de orfebrería, pero en piedra, y por ello la traducción de lo plateresco a la arquitectura, donde aparecen elementos de tipo heráldico como los escudos, cosa que era muy común también en la arquitectura medieval de España, y todos estos elementos siempre abigarrados, ceñidos y prácticamente destinados solo a lo que sería la zona de la portada, es decir, el centro principal de la fachada, que normalmente coincide con la simetría. Por otro lado, otro ejemplo, la escalera dorada en la Catedral de Burgos. En este caso hay también, además del tipo de trabajo decorativo de filigrana, en la propia escalera, en sus barandas, en todo lo que sería la parte detrás de la escalera, también un trabajo con un dorado a la hoja, es decir, todavía la relación o la mímesis con el trabajo de un orfebre es más evidente. Para ver el plateresco, que es este estilo, digamos, muy español de que habíamos hablado, tenemos que hacer una sumatoria de variables. Por un lado, el gótico isabelino, que es este gótico propio de la época en que reina la reina Isabel de Castilla, que tiene que ver un poco con lo francés y un poco con el propio territorio castellano y sus influencias, que podríamos llamarles la componente cristiana del plateresco. Por otro lado, lo árabe, ¿no es cierto?, el Islam, que es la componente musulmana, y como les decía, las innovaciones renacentistas. Aparece también lo italiano o la componente clásica. Bueno, la última etapa del siglo XV, como habíamos dicho, tiene que ver con la arquitectura del purismo o arquitectura purista, que en general también se lo conoce como estilo herreriano, ya que Juan de Herrera fue el arquitecto artífice de este tipo de arquitectura y responsable en gran medida de la introducción de los elementos clásicos a esta arquitectura española, mucho más apegada, digamos, a los valores de tipo románico, gótico, medieval en general, y también a lo mudéjar. Hacia la izquierda tenemos en la Universidad de Alcalá de Henares, de 1560, donde podemos ver un patio con un sistema de cortile, de arcadas, de tipo muy clásico, en 3 niveles, con cierta proporción, con el respeto por los órdenes clásicos, es decir, un sistema murario de arcos y por delante un sistema de pilastras con sus bases y sus capiteles. Podemos darnos cuenta que no se trata de una arquitectura estrictamente italiana,
porque, por ejemplo, vemos una serie de barandas de madera que se repiten en todos los pisos y que generalmente esto no era común en el caso italiano. Sí, en el caso español, donde este tipo de barandas se usaban especialmente en la arquitectura barroca. Por otra parte, un pretil, una zona de coronamiento, donde vemos un sistema de pretil abierto, es decir, transparente, con algunos elementos constructivos que hacen las veces de esta baranda de piedra al final, que es básicamente ese el pretil, donde aparecen también, coincidentemente con las columnas, una serie de pináculos con un motivo que va a ser muy típico del estilo herreriano, que es el pináculo con bola, que es muy típico del estilo purista. Luego, hacia la derecha, el monasterio de San Lorenzo del Escorial. El Escorial también, un edificio español de Madrid de 1563, también hecho por Juan de Herrera, y que tiene un trabajo en ese patio específicamente puesto o enfocado en la fachada de una iglesia que está dentro del monasterio. En esta fachada podemos ver la alusión a los elementos clásicos como el frontis, el sistema de arcos en un sistema murario, con un sistema de entablamento y de pilastras por delante, y también un sistema de torres que no es tan común en el caso italiano, pero que sí sigue siendo parte de la herencia románica y gótica medieval de España, la aparición de las torres. A esas torres se le agregan elementos que sí son puristas, como los pináculos y las bolas de la zona de la cúpula, en cada una de ellas, y también en la zona de la cúpula principal que vemos en la zona central hacia atrás. Todo esto enmarcado por las alas del patio del monasterio, que también dejan ver una influencia clásica con una decoración muy austera, donde apenas se indica un sistema de pilastras y entablamento. Bien, aquí para recordar un poco lo que había sido el mencionarles a ustedes durante la clase del Islam cuáles eran, según Chueca Goitia, las invariantes de la arquitectura española que devenía justamente de la arquitectura musulmana. Por un lado estaba la fragmentación volumétrica, es decir, ver cómo estos conjuntos eran conjuntos con volúmenes muy claros que se interpenetraban, que es lo que Chueca Goitia llama conjuntos máclicos. Por otro lado, el espacio estratificado por pantallas o por el cambio de direccionalidad en el recorrido y en la visualización y comprensión del espacio, lo que hace que ese espacio se entienda como fragmentado, que se puede notar tanto en el corte, digamos, de la circulación, en la ruptura de la circulación, y también en la fragmentación de las envolventes a través de pantallas o de cambios de altura en el suelo o en el cielo raso. La decoración planar y geométrica que podíamos ver tiene relación con las alfombras, digamos, y su decoración absolutamente geométrica, y la decoración propia de la arquitectura y del arte islámico, que luego se traduce en piedra en las fachadas de los edificios. De nuevo lo mismo, esta geometría que regula toda la decoración, pero en este caso en una torre en altura. A través de todo lo que hemos visto, hicimos un esfuerzo por hacer evidente el cambio de paradigma que significa la aparición y la reaparición en realidad de los patrones clásicos con el Renacimiento y la ruptura con los patrones medievales. Este cambio al clasicismo sobre todo se hace evidente en la planificación de las ciudades, donde idealmente se pretende alejar el aspecto fantasmagórico que tenía la Edad Media y las ciudades medievales, cambiando y reemplazándolo por algo más
razonado y en ese sentido también moralista, donde cada cosa tuviese su lugar, y esta forma ideal se trata de poner en práctica en los trazados de la ciudad que van a aparecer aquí. Lo que cabe decir también es que estos trazados de la ciudad ya clásica o renacentista, la mayoría de ellos quedan en esto, nada más que en proyectos y en ideas. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, pero pretenden romper con la organicidad que tenían las ciudades medievales. Y también cabe decir de que hay una idea previa donde va a estar primero el diseño de la ciudad y luego se va a construir la ciudad en función de ese diseño. Otra cosa importante es que el Renacimiento pretendía de tener reglas claras, de manera que esas reglas, esas normas pudiesen transmitirse a través del lenguaje de manera contundente y clara. Por otra parte, es importante también decir que algunas regiones, como en este caso nos interesa particularizar y puntualizar el caso de España, han tardado mucho tiempo en abandonar sus hábitos medievales para introducirse a la luz del humanismo. Es decir, en general, cuando en Italia, que fue el epicentro del Renacimiento, ya había novedades a nivel de cultura, arte y arquitectura, en España todavía no podían deshacerse, digamos, de estos hábitos medievales que eran tanto hábitos románicos y góticos como también islámicos. Como decíamos, entonces el Renacimiento va a plantear la ciudad ideal. Lo que va a denominarse la ciudad ideal del Renacimiento va a querer diferenciarse, porque de hecho era un contexto diferente, a la ciudad medieval. Tenemos por un lado una ciudad-estado con población básicamente artesanal y mercantil en crecimiento, lo que llamamos burguesía, y que justamente esta burguesía intenta desprenderse de lo que había sido el régimen feudal propio de la Edad Media y se convierte en poder público. Es decir, la burguesía termina siendo la comuna o estado, que va a tener el poder político de la ciudad. El trazado de la ciudad medieval es colectivo y espontáneo, mientras que en el caso de la ciudad del Renacimiento va a ser planificado y no espontáneo, justamente por ser premeditado. En el caso de la ciudad medieval, los caseríos dan lugar a las calles y plazas que resultan de los intersticios y vacíos que se van dejando, y el poder está en manos de minorías ricas y aristocráticas. Florencia es el paradigma de la ciudad medieval, ¿no es cierto? Primero, con un casco sí eminentemente de castro romano, como habíamos dicho, pero luego de esa primer muralla la ciudad empieza a crecer más orgánicamente, donde son las casas las que van a ir configurando ciudad y los intersticios entre cada una de esas casas se van a convertir en las vías de circulación o calles. Bueno, acá por un lado vamos a ver las características de la ciudad renacentista, un poco oponiéndose a lo que era la ciudad medieval. La perspectiva y su único punto de vista se asocia al individualismo moderno en términos de lo que significa la época moderna, ¿no es cierto?, coetánea con el Renacimiento. Cada punto está relacionado con un único punto de vista, que justamente es el punto de vista del espectador o el punto de vista también del creador o del arquitecto, pero es una sola persona. El sentido colectivo del medioevo desaparece y es reemplazado por el individualismo del Renacimiento, que en el 600 ya va a desembocar directamente en el absolutismo, que es, digamos, el individualismo llevado a su máximo extremo, que significa el poder absoluto en una sola persona. Eso ya en el siglo XVII. La complejidad del organismo de la ciudad, que era propio de la arquitectura y de la ciudad medieval, que también tiene que ver con el espíritu colectivo de los tiempos góticos, es algo ya extraño al espíritu individualista del Renacimiento. Las características de la ciudad ideal es que se piensa la ciudad con un esquema intelectual previo, es decir, una concepción espacial propia del Renacimiento, que es intelectualizar el espacio.
El esquema es centralizado con una configuración de tipo en estrella, pues justamente por la aparición de armas de fuego y la necesidad de hacer una especie de muros de contención y de defensa. Las calles van a ser radiales, desde el centro hacia la periferia, y conducen a la zona central donde se encuentra el edificio principal de la ciudad. Alberti, que va a ser, aparte de un gran arquitecto del Renacimiento, también un gran teórico, va a escribir un libro que se llama De Reedificatoria, que en su libro 10 va a hablar justamente de la ciudad ideal. Idea de lo que debería ser la ciudad, es su idea respecto a qué características debería tener esto que llamamos ciudad ideal. Filarete, que es un arquitecto que va a estar al servicio de Francisco Sforza, que es un príncipe importante de la ciudad renacentista, va a completar la idea de Alberti, o sea, lo que había quedado en el escrito de Alberti, y va a concretar la ciudad de Sforcinda, que va a ser justamente una ciudad dedicada a Francisco Sforza, ideada por Filarete. Este esquema va a ser, que fue solamente esquema para Filarete, va a ser desarrollado luego en la realidad por Francisco de Giorgio. Bueno, esta es la ciudad ideal de Sforcinda, este es el esquema que decíamos, un esquema en estrella, que es básicamente de calles radiales, dos principales, en el norte, el sur, este y oeste, y luego las otras de manera radial, yendo hacia cada una de las puntas de estrellas, que son en realidad bastiones de defensa, murallones, límite y defensa de la ciudad. En el centro va a estar el edificio principal, que es el que reúne las funciones más importantes de la ciudad. Es lo que se hizo para 1465, según el Tratado de Filarete, para su mecenas Francesco Sforza. Aquí la configuración de la trama de una ciudad medieval a la izquierda y cómo se va a configurar la ciudad ideal a la derecha. Bueno, finalmente, para que vean las características de los principios urbanos del Renacimiento en relación a esta ciudad ideal. Bien, aquí le dejamos la bibliografía, que mucha de esta bibliografía va a estar también subida al blog de la cátedra. Por lo menos la más importante para que ustedes puedan refrescarse un poco la memoria en relación a la clase y para poder hacerlos prácticos, pero no los dejamos sin antes hacerles ver cómo este hilo conductor que intentamos coser, ¿no es cierto?, desde Roma, pasando por todo el medioevo, tanto en Occidente como en Oriente, y también la alternancia de lo que significa la arquitectura islámica, también paralela a todo este medioevo, va a tener su corolario en este momento tan diferente y paradigmático que es el inicio del clasicismo y particularmente el Renacimiento. Entonces, el siglo XV va a configurarse como una novedad, un cambio de paradigma que por supuesto va a tener consecuencias distintas según el territorio. Se va a tomar mucho más literalmente en Italia, que es donde surge, y en España, que también nos interesa, va a ser un coletazo mucho más menguado, con una importancia menor, pero que de algún modo va a configurar una arquitectura muy típica también española, que con los aditamentos de la propia arquitectura medieval románica y gótica, que era propia del español, más la arquitectura del Islam, va a dar una arquitectura muy singular que hay que tener en cuenta, porque es en definitiva la arquitectura que nos va a venir de mano de los conquistadores españoles al territorio americano.